Hablaremos de un tema que a la vez es simple y a la vez es complejo. El tema de pancreatitis ha causado dudas en especialistas durante muchos años. Hay diferentes criterios, muchas diferencias de opiniones, y la verdad es que es un tema que no está 100% zanjado. Partiremos con pancreatitis aguda, que probablemente es lo que tienen que manejar con mayor cantidad de detalle, y luego veremos de forma bastante superficial pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda tiene como principal problema que podemos predecir un poco la gravedad de la evolución. Sin embargo, no hay tantas cosas que podamos hacer para poder detener su evolución. No hay un tratamiento específico. Por lo tanto, casi siempre el manejo es de soporte. Las causas principales de pancreatitis aguda son la patología biliar y la patología alcohólica. Se plantea que muchas pancreatitis que quedan sin diagnóstico son finalmente pancreatitis biliares, donde son microlitiasis las causas. Las otras causas de pancreatitis pueden ser secundarias a una colangiopancreatografía retrograda endoscópica, que se puede ocupar como tratamiento en patologías biliares. También pueden ser por traumas. Algunas drogas también pueden causar pancreatitis, dentro de las principales, las derivadas de los 5-ASA, también algunos IECA, aunque con mucha menos probabilidad, algunos antibióticos como el metronidazol, entre otros. Se dice que también algunas infecciones pueden causar pancreatitis, aunque muy poco frecuente. Dentro de ello el virus de la proteítis, virus de hepatitis B, citomegalovirus, virus de herpes zóster, han visto alguna asociación. También Mycoplasma, Legionella, Leptospira, entre otros. Y dentro de las metabólicas se ha visto que la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia también podrían tener algún rol en la generación de una pancreatitis. La verdad es que son varias las causas. En general, uno parte siempre buscando la patología biliar y alcohólica, y si no son estas las causas, empezamos a hacer el estudio para las otras. Cuando un paciente tiene una pancreatitis, esta puede tener un curso de evolución hacia una pancreatitis intersticial, que son alrededor del 80%, o una pancreatitis necrotizante, que son el 20%. ¿Por qué se desarrolla la pancreatitis necrotizante? Se plantea que es debido a microtrombos que se van produciendo en el territorio vascular, y aparentemente estos microtrombos se favorecen por la estasia a nivel de la sangre en la zona pancreática, y esta estasia va a estar dada cuando hay un volumen intravascular disminuido. Por lo tanto, los pacientes que estén depletados de volumen intravascular, que generalmente es porque este pasa a un compartimento intersticial, tienen mayor riesgo de esta pancreatitis necrotizante. La pancreatitis intersticial en general va a tener una mortalidad más o menos baja, menor al 5%, incluso menor al 2%, y pueden tener algún tipo de disfunción orgánica, aunque suelen ser transitorias, y si tienen colecciones de líquido, también suelen ser colecciones que se suelen resolver sin tanto problema. La pancreatitis necrotizante puede evolucionar hacia un fallo sistémico transitorio o persistente, y el que tiene mayor mortalidad es este que es persistente. Se define como persistente principalmente al que tiene más de 48 horas de duración, como el que tiene más significancia clínica. Y puede tener complicaciones, entre ellos puede tener como complicación la infección de la pancreatitis, que es, digamos, que la más severa. Algunos a esto le dicen pancreatitis crítica, que sería como una clasificación adicional a la pancreatitis que le da mucha más mortalidad, pero este es solamente el 25 a 30%. El 2, o sea, 3 cuartos de estos pacientes van a tener una necrosis que va a ser estéril, y ambas necrosis eventualmente pueden formar una pared, que sería esta necrosis que va a estar como encapsulada, por así decirlo, que se le suele decir WON, de la pared de la necrosis, por su sigla en inglés. Generalmente se trata de esperar a que la necrosis se encapsule antes de tratarla, así que estos pacientes son pacientes que tienen una evolución muy prolongada de su enfermedad.
El cuadro clínico de un paciente con pancreatitis aguda es principalmente dolor y vómitos. El dolor está presente en el 90% de los pacientes, en el 50% de ellos se presenta en banda, es decir, un dolor que es en la zona epigástrica, irradiada a hipocondrio izquierdo y derecho e irradiada hacia la zona lumbar. En el otro 50% este dolor es solamente en la parte epigástrica, irradia a ambos epicondrios, pero no se va a la zona lumbar. Este dolor se produce por edema del páncreas que distiende la cápsula pancreática. El 80-90% presentan vómitos intensos que suelen ser biliosos, aunque cuando son muy constantes pueden causar un síndrome de Marie-Weiss, dando un poco de estrías hemorrágicas. Y a nivel de la exploración física, podemos encontrar ruido hidroaéreo disminuido. Generalmente la inflamación genera un hilio debido a esta. Los pacientes pueden también tener un cuadro de constipación o pueden tener este cuadro de ruido hidroaéreo disminuidos. Pueden tener también por el mismo motivo abdomen distendido. Hay dolor generalmente a la palpación profunda, aunque es bastante infrecuente encontrar un abdomen en tablas, para decir irritación peritoneal. No es algo que debiésemos encontrar frecuentemente, aunque puede existir. Y podemos encontrar algunos elementos de líquido libre en zona pleural o también incluso en zona abdominal. Hallazgos que son poco frecuentes que hablan de bastante gravedad son la equimosis, que puede ser periumbilical o en los flancos, que habla de una necrosis hemorrágica del páncreas y eso le da una mortalidad bastante alta. Es el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, que están acá en las imágenes. Cuando tenemos un paciente con sospecha de pancreatitis, generalmente dada por dolor abdominal más los vómitos, vamos a ocupar como laboratorio inicial amilasa y lipasa. Se considera significativo cuando esté 3 veces sobre el límite superior normal la amilasa o la lipasa. Generalmente están ambas aumentadas. Y acá la amilasa tiene menos sensibilidad y menos especificidad. Se presenta entre el día 1 y el día 3. Eso hace que cuando un paciente tiene un curso de evolución de más de 72 horas suele estar un poco ya disminuida. Y tiene falsos negativos con los pacientes que consumen alcohol cuando tienen pancreatitis crónicas por alcohol. También la hipertrigliceridemia puede ser un falso negativo y como falso positivo toda patología que tenga afección de las glándulas salivales puede tener también aumento de la amilasa. La lipasa, por otro lado, tiene una vía media mucho más prolongada y por lo tanto pacientes que tengan un curso de evolución de incluso una semana pueden encontrar lipasa aumentada. Su sensibilidad específica es más alta. Los falsos positivos se pueden ver un poco en insuficiencia renal, se pueden ver también en cetoacidosis y en patología por VIH, aunque son poco frecuentes. Y en relación a sus valores, ninguna de las dos tiene una capacidad de predecir la gravedad por el valor, es decir, un valor aumentado no va a ser significativo, pero cuando la amilasa está más de 10.000, en general no es nunca alcohol. Tiene un valor predictivo negativo para alcohol del 99% y tiene un valor predictivo positivo para patología biliar cercano al 80%. Por lo tanto hay que pensar patología biliar como principal causa. Laboratorio complementario se puede ocupar en perfil hepático, donde se ha visto que una ALT mayor a 3 veces del límite superior normal tiene una correlación con patología de tipo biliar. Y tenemos que la hipocalcemia y la LDH aumentada se asocian un poco a necrosis. La hipocalcemia a necrosis porque la necrosis suele quelar un poco de calcio. Se genera una saponificación de la grasa y esto disminuye el calcio a nivel plasmático. Y lo que vamos a buscar es hemograma y función renal, buscando leucocitosis, que está presente pero no traduce infección, sino solamente la inflamación. Y podemos ver también un aumento del hematocrito y una deterioro de la función renal, sobre todo por el fenómeno de hipovolemia relativa, vale decir, se pasa el líquido al intersticial por el aumento de la inflamación y eso genera una disminución del volumen intravascular, que eso predice mortalidad finalmente. Si yo ya tengo mi paciente con el diagnóstico con la amilasa, la lipasa y la sospecha clínica,
puedo ir a un examen de imagen, aunque si yo estoy bastante seguro del diagnóstico, puedo regresar esa imagen 72 horas para poder valorar las imágenes una vez que se consoliden más las complicaciones, que son ya 72 horas de evolución. Si es que tengo duda, entonces ahí sí tendría que ir al examen de imagen para poder confirmarlo. Yo el diagnóstico de pancreatitis lo voy a realizar con dos de tres pilares. El pilares son la clínica, el laboratorio y la imagen. Si tengo dos de tres de estos, podría yo plantear el diagnóstico. Como dijimos que un 10% no da dolor abdominal, esto es clásico del paciente con choque indiferenciado. Paciente con choque indiferenciado sin dolor abdominal, que le tomo examen y encuentro lipasa de amilasa aumentada, ese paciente podría hacer una imagen y al tener imagen más lipasa amilasa, confirmaría también el diagnóstico. Clasificación. Los elementos que han sido más eficientes para predecir la mortalidad son la presencia de complicaciones, la presencia de necrosis y la presencia de una falla orgánica. Y esta, cuando es persistente en el tiempo, tiene mayor mortalidad. Entonces, dividimos a los pacientes según estos parámetros en leve, moderado y grave. Los leves son aquellos que no tienen ni complicaciones ni falla en ningún sistema. Aquellos que se consideran moderados son aquellos que tienen o una falla sistémica que es transitoria o tienen complicaciones locales o tienen alguna agudización de alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica o paciente con insuficiencia cardíaca, etcétera, que también se podría definir como una falla orgánica transitoria. Los graves son aquellos que tienen una falla orgánica que es persistente, más de 48 horas, y que tiene aparición de más de una complicación local. El potencialmente grave es cuando yo todavía no hago el diagnóstico de grave o moderado porque llevo menos de 48 horas de evolución. Entonces estoy todavía evaluando al paciente. Entonces, potencialmente puede ser grave, pero si la falla se recupera, va a quedar como moderado. La forma de evaluar la falla orgánica es con la escala de Marchand, que evalúa respiratorio, renal y cardiovascular. Y más de 2 puntos en esta escala se clasificaría como una falla del sistema. Por lo tanto, un paciente se considera que tiene una falla renal, por ejemplo, con valores de creatinina de más de 1.7. Ahí falta el punto, pero eso es 1.7. Y cardiovascular, por ejemplo, con un paciente que tenga una presión arterial menor a 90 y que no tenga respuesta a volumen, o falla respiratoria con un paciente que tenga una PAFI menor a 300. Una vez que yo hago todos estos elementos, tengo una complicación. Principalmente, si se dan cuenta, estas escalas tienen la capacidad de clasificar al paciente una vez que ya pasaron 48 horas. Complicaciones locales, eso en el escáner, y dijimos que eso se veía como a las 72 horas, por lo tanto también es un problema. Entonces empezaron a tratar de generar algunas escalas pronósticas para poder determinar la gravedad de los pacientes y definir si lo vamos a colocar en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de paciente médico con cuidados básicos, como una sala de medicina. Y a partir de eso se han creado varios scores. Y como ustedes saben, cuando hay muchos criterios clínicos diferentes o muchas escalas diferentes, es porque ninguna es muy buena. Realmente es que no tenían mucha efectividad. Primero teníamos el score de Ramson, que es el que ven en pantalla. Este tenía como principal complicación que para poder tomar el criterio tenía que verlo al ingreso y a las 48 horas, por lo tanto ya necesitaba 48 horas para poder evaluarlo bien. Y cuando yo tenía el puntaje, realmente solamente predecía el curso grave en el 60% de los casos, por lo tanto tampoco era muy bueno. Apache 2 es una escala muy larga, muy complicada, que tiene una efectividad para predecir el curso grave similar a Ransom. Y también tiene que evaluarse al ingreso y a las 48 horas, por lo tanto tampoco es tan fácil de evaluar. BISAP y SIRS son elementos que han sido un poco más nuevos. BISAP es al ingreso dentro de las primeras 24 horas, toma elementos como el nitrógeno ureico mayor a 25, una señal de depresión de volumen, la presencia de una inflamación sistémica, pacientes con edad mayor de 60 años, derrame pleural como algún criterio de paso de líquido intersticial. Y con esto puedo predecir mortalidad
en las primeras 24 horas. Si tengo 3 o más puntos, la mortalidad es del 50%. Por lo tanto, es bastante bueno para poder predecir a los pacientes que tienen un curso más grave. SIRS también por sí solo pareciera ser igual de efectivo que BISAP para poder predecirlo. Aquí tenemos el puntaje de Apache que les dije que era bastante horroroso. Esta escala finalmente contempla muchos parámetros. Se ocupa no solamente para pancreatitis, sino para varias cosas. Y es por eso que, como no son el score diseñado solo para pancreatitis, resulta poco efectivo finalmente para hacer la descripción de gravedad. SOFA también se ha ocupado, parecía ser bastante efectivo, sin embargo, es un análisis que tiene que ser secuencial, que uno tiene que ir analizando diariamente el SOFA del paciente para valorar si el paciente tiene una buena o mala evolución. Por lo tanto, como parámetro de entrada, tampoco es tan bueno. Finalmente, se ha llegado a la conclusión que lo mejor es que cuando el paciente ingresa, uno plantee si el paciente tiene una pancreatitis potencialmente grave o no. El concepto de pancreatitis potencialmente grave significaría pancreatitis más falla de algún órgano. Eso es pancreatitis potencialmente grave. Porque eso puede ser grave si la falla es por más de 48 horas. Ahora, vamos a hablar de pancreatitis potencialmente grave cuando tenga algún signo de alarma, que puede ser, por ejemplo, un ransom mayor a 3 o una Apache mayor a 8, aunque yo también agregaría acá un PSAP mayor a 3 o un SIRS, que tenga criterios de SIRS. En cuanto a otro signo de alarma, hay algunos clínicos como que tenga defensa abdominal en ausencia de alguna causa de eso. O sea, bueno, si tengo pancreatitis pura, generalmente no voy a tener otra causa, pero por ejemplo, un paciente que tenga alguna patología biliar a lo mejor pudiese tener algo asociado. Aunque generalmente los pacientes que tienen un cálculo grande que pueda causar una patología biliar, eh, no generan siempre pancreatitis, porque generalmente tiene que ser cálculos pequeños para que logren pasar a la unión de los conductos y logre tapar finalmente el paso al conducto pancreático. El derrame pleural, como hemos dicho, está dentro de los criterios de BISAP, también es un elemento de gravedad. Alteración de conciencia, los pacientes obesos suelen evolucionar mal y los pacientes también añosos. Y lo analítico, una PCR que aumenta dentro de las primeras 48 horas también es criterio de gravedad, una procalcitonina aumentada también es criterio de gravedad y un hematocrito aumentado por la hemoconcentración. Y radiológico, la presencia de líquido libre, ya sea a nivel pleural o a nivel peritoneal, también me van a hablar de mal pronóstico. Entonces yo podría buscar a un paciente con síntomas de alarma y según esto definir si es potencialmente grave o no, y a partir de esto darle algún soporte un poco más exhaustivo las primeras 48 horas hasta que me asegure que es moderada finalmente su etiología. Una vez que ya hice mi análisis inicial, yo tengo que valorar el pronóstico más a largo plazo y para eso voy a ocupar el escáner. Inicialmente se ocupaba algo llamado Baltasar, que el Baltasar lo que hacía era clasificar al paciente en A, B, C, D o E según la presencia de complicaciones. Decíamos que Baltasar A era un paciente con páncreas normal, Baltasar B un paciente que tenía cambios inflamatorios pancreáticos solamente intersticiales. Estadio una clasificación C, aquel que tiene algunos cambios pancreáticos más peripancreáticos. D es cuando tenemos ya alguna complicación local, que son las colecciones. Y hablaríamos de E cuando tenemos alguna complicación infectada o alguna complicación extrapancreática. Eso no fue muy bueno para poder predecir finalmente la mortalidad, porque se dieron cuenta que el valor que tenía mayor capacidad de predecir la mortalidad era la presencia de necrosis. Entonces luego se hizo un índice tomográfico de severidad, que es el CTSI, y este incluye la necrosis. Necrosis inexistente, 0 puntos, un tercio del páncreas, 2 puntos, la mitad 4 y más de la mitad 6 puntos. Y además a esto le agregamos los grados de Baltasar, que le vamos a agregar un puntaje como se ven ahí en la pantalla. Sumando estos, vamos a generar finalmente un score pronóstico, que es el que vemos al lado, y donde vemos que según el puntaje que yo obtengo, puedo tener una mortalidad
y un riesgo de complicaciones. Esto me podría preparar para una evaluación por un equipo de cirugía tal vez, para ver la necesidad de tomar alguna imagen de control o algo similar. Cuando el paciente llega, entonces lo esencial va a ser determinar el riesgo del paciente. ¿Es un paciente que tiene un curso de evolución grave o una evolución probablemente benigna? La terapia inicial va a ir apuntando a administración de fluidos para poder evitar esta depresión del intravascular. Luego de eso tengo que asegurarme de tener una nutrición adecuada para el paciente y luego de las 2 semanas yo lo que voy a buscar es encontrar alguna complicación que son las infecciones y luego ya del mes voy a plantear si encuentro alguna complicación realizar el manejo adecuado de esta. Generalmente los pacientes se mueren las primeras 2 semanas por falla multiorgánica derivada de la inflamación y luego de las 2 semanas se mueren por complicaciones derivadas de sobreinfecciones que pueden tener los pacientes. El manejo entonces, la volemización va a ser el manejo esencial durante la primera etapa de la pancreatitis. Acá se pueden ocupar cualquier tipo de cristaloides, se puede ocupar Ringer o fisiológico. Se plantea que las solenizaciones balanceadas como el Ringer pueden ser más efectivas. Se da una gran cantidad de volumen, generalmente 250-500 ml hora durante las primeras 24 horas. Y luego uno continúa con una hidratación durante las próximas 48 horas para obtener un balance relativamente positivo. Igual todo esto hay que irlo realizando en función a la capacidad cardiovascular del paciente. Uno tendría que medir nitrógeno ureico en sangre al ingreso y a las 48 horas, o si quiere también puede hacerlo diario, para ir viendo la normalización de este. La idea es mantener esto en un valor normal, o al menos disminuirlo, que hablaría finalmente de que hay una eh, ausencia de recapturación por el túbulo proximal. Recuerden que el nitrógeno ureico en pacientes renales se suele recapturar con mayor facilidad. Eh, un paciente que no tiene una, una correcta respuesta en el hidrógeno ureico, que no ha tenido una mejoría en la presión arterial o perfusión en las primeras 6 horas, probablemente va a tener una pobre respuesta futuro con la volemización solamente. El paciente adicionalmente va a tener bastante dolor, entonces tenemos que manejar activamente esto. No hay tantas pautas para manejarlo, realmente aparentemente todas las respuestas, todos los manejos son igual de efectivos. Uno generalmente llega a opiáceos para manejarlo, pero el problema de ocupar opiáceos es que caemos muchas veces en aumentar más el ilio del paciente y esto también puede producir más dolor en él. Eso puede también limitar la tolerancia a la alimentación a futuro. En general se ocupan AINES para el manejo, aunque el problema es que pueden aumentar un poco la falla renal, así que se ocupan con discreción. Se ocupan opiáceos a dosis, tratando de evitar las dosis altas. Y también se pueden ocupar algunos coadyuvantes como el metamizol, que tiene algún efecto central también. En cuanto a la nutrición, se trata de evitar el régimen cero. Uno lo deja solamente de forma inicial y por la menor cantidad de tiempo posible. Cuando iniciar la alimentación, es ideal que se inicie apenas el paciente tenga tolerancia gástrica. Eso quiere decir cuando esté sin vómitos y sin dolor, el paciente debiese iniciar alimentación. El paciente que tiene una pancreatitis leve moderada, generalmente esto pasa en los primeros 3 días, pero el paciente que tiene una pancreatitis grave puede que tenga una dificultad más grande para iniciar la alimentación, sobre todo si está con falla a nivel de sistemas a nivel de sistema vascular, donde está con drogas vasoactivas o otros elementos similares, o con alguna falla respiratoria, es un poco más complicado este inicio de alimentación. Se ha planteado que una posibilidad es una alimentación por sondas nasoyeyunales para poder eh, pasar el páncreas y alimentarlo después de este, con el objetivo de darle un reposo pancreático, aunque todo esto no está bien claro.
pareciera que no es tan efectivo esto del reposo pancreático, aunque se sigue haciendo, pareciera que no impacta tanto en la mortalidad de los pacientes. Eh, sí o sí sabemos que un paciente después del quinto día, si no ha recibido alimentación porque está con hilo o cualquier cosa, debemos partir la alimentación parenteral. Entonces ese va a ser nuestro tope. Yo voy a tratar de iniciar la alimentación durante los primeros 5 días. Los objetivos son evitar el hilo, por lo tanto, si ocupé opiáceo al principio para poder manejar el dolor, tengo que luego tratar de irlos quitando, tratar de dar algún prokinético tal vez, para poder que el paciente no esté con ese hilo que me impida la alimentación, manejar los vómitos activamente y apenas pueda iniciar la alimentación. Si a los 5 días no lo logro, alimentación por otra ruta que sería la vía parenteral. En cuanto a lo que sería la antibiotiterapia, eh, antiguamente se ocupaban como profilaxis, actualmente esto no se recomienda y se van a utilizar los antibióticos solamente en aquellos pacientes que tengan alguna sospecha de infección. Generalmente esto va a ser en los pacientes que pasen ya las 2 semanas y tengan alguna sobreinfección o en los pacientes que ingresen por una causa de infección más la pancreatitis, por ejemplo, un paciente que tenga alguna colangitis, por ejemplo. El tratamiento invasivo se va a hacer una pancreatografía retrograda endoscópica en los pacientes que tengan alguna causa litiásica que sea persistente, vale decir que tenga un cálculo que esté impactado, que yo quitando el cálculo voy a poder resolver la pancreatitis. Si es que no es así, no estaría recomendada. Si el paciente tiene una eh, patología litiásica y es leve, podríamos realizar una colecistectomía. Si es que el paciente no es leve su pancreatitis, tendría que esperar a que esté totalmente resuelto antes de realizar la colecistectomía en caso de que sea la causa. Y la resección de la necrosis eh, se va a retirar la necrosis cuando está infectada y también aquellos pacientes que tengan necrosis más del 50% con una pobre respuesta a una falla multisistémica. O sea, no es de regla retirar la necrosis en todos los pacientes. Y de hecho, yo voy a tratar de nunca meter al paciente a un abordaje quirúrgico, sino que voy a hacer siempre un abordaje de tipo percutáneo o endoscópico para poder retirar la necrosis y eso se suele esperar a que la necrosis forme una pared y yo puedo drenar esa necrosis desde eh, el territorio encapsulado por alguna de estas dos rutas. Finalmente esto es debido a que aparentemente la cirugía abierta tiene mucho más impacto en la mortalidad del paciente, genera mucha más mortalidad que cualquier abordaje de tipo endoscópico. Las complicaciones que puede tener el paciente son la colección líquida aguda peripancreática. La importancia para poder definirla es que no tiene pared. Generalmente son autolimitadas, por lo tanto, la presencia de esta solamente me va a decir que tiene un poquito más de grada, pero no tienen tanta relevancia. El pseudoquiste pancreático tiene una pared definida, generalmente se reabsorbe, sin embargo, yo voy a intervenirlo cuando éste tiene síntomas o cuando tiene más de 4 a 6 semanas sin una respuesta en un paciente que ya resolvió el cuadro, no es ninguna urgencia manejarlo. Un paciente que tenga una colección necrótica aguda, este paciente, el manejo de esto tendría que ser quirúrgico y su abordaje aumenta la mortalidad. Por lo tanto, no lo voy a manejar a menos de que esté con sospecha de infección. Necrosis encapsulada, acá tiene el muro, que esto se le dice WON, y esto sí se puede manejar cuando el paciente está ya con la pancreatitis más o menos resuelta, y lo voy a hacer por vía percutánea o por vía endoscópica. Y la necrosis infectada se tiene que manejar a la brevedad, debido a que esto sí va a generar mortalidad en el paciente, y acá el riesgo de la cirugía o intervención percutánea supera perdón, el beneficio va a superar al riesgo. Cuando tengo una necrosis pancreática sospechada, voy a partir de antibiótico empírico. Generalmente se parte imipenem o meropenem porque son pacientes que están ya en un ambiente intrahospitalario. Eh, la causa de la infección es por traslocación desde el territorio digestivo, por lo tanto voy a ocupar un antibiótico que cubra gram negativos. Voy a hacer un estudio de la necrosis, que generalmente es una punción guiada, y se va a hacer un cultivo.
Con este cultivo yo puedo encontrar una necrosis estéril o puedo encontrar una necrosis infectada. Si encuentro necrosis estéril, el manejo va a ser solamente el soporte del paciente, ya no necesitaría antibióticos y yo podría hacer una nueva punción si es que hay deterioro clínico o si es que el paciente no mejora en los próximos 7 días. Un paciente también que no tiene una buena mejoría podría considerar algún abordaje terapéutico de la necrosis, aunque se suele tratar de mantener sin intervención el mayor tiempo posible hasta que forme la pared. Si la necrosis está infectada por otro lado y el paciente está inestable, voy a operarlo de urgencia. Si por otro lado el paciente está estable, voy a darle antibióticos y voy a tratar de hacer una cirugía mínimamente invasiva. Siempre observando al paciente de forma continua y frente a cualquier quiebre, debiendo operarlo a la brevedad. El paciente con pancreatitis crónica eh, es un paciente que tiene generalmente cuadros de pancreatitis de repetición. La causa más frecuente es el alcohol. Puede ser también por hipercalcemia, aunque es mucho menos frecuente. Hay algunos tipos de pacientes que tienen problemas genéticos. Y en los niños se da en pacientes que tienen fibrosis quística. Acá hay una estasia ductual por alteración de los cilios y eso sería la causa acá de la pancreatitis crónica. Estos pacientes tienen una mayor predisposición a formar cálculos de carbonato de calcio a nivel de los conductos y esto podría generar una obstrucción gradual de ellos, generando una mayor predisposición a episodios de más pancreatitis. También van a empezar a tener deterioro de la función pancreática y caen eventualmente en una insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. La forma de diagnosticarlo es porque tienen un dolor abdominal, que generalmente es un dolor abdominal a nivel epigástrico, que se suele irradiar al dorso y que lo más importante es que aparece posterior a la alimentación. Entonces, estos pacientes tienen una fagofobia, que el otro paciente que tiene fagofobia sería el paciente con una alteración vascular a nivel mesentérico, así que son diagnósticos diferenciales. Generalmente los pacientes evitan las comidas bajas en grasas y el evitar el comer suele hacer que estos pacientes empiecen a bajar de peso, así que también podemos encontrar alguna baja de peso, pero está asociada a esta baja ingesta en comida. Normalmente los pacientes tienen la historia del consumo de alcohol y el dolor abdominal y lo otro que vamos a ir a buscar es la presencia de algún síndrome de malabsorción por insuficiencia pancreática de tipo exocrina. También podemos encontrar una alteración de las glicemias por una insuficiencia pancreática endocrina, pudiendo generar o diabetes o hipoglicemias. Y según la causa también podríamos encontrar elementos como la ictericia o a nivel de la palpación abdominal podríamos encontrar alguna más. En el diagnóstico puedo ocupar amilasa y lipasa, aunque el problema es que la amilasa va a estar generalmente disminuida. Esto es debido a que en los pacientes crónicos se suele ir perdiendo la capacidad de generar la amilasa. La lipasa puede que sea un poquito más efectivo, pero el diagnóstico que sí me va a ayudar es el uso de imágenes. Las imágenes, si encuentro alguna alteración como calcificaciones o alteraciones de los ductos, eso sí es una pancreatitis crónica en el 100% de los casos. Por lo tanto, entre la sospecha, la imagen puede ser mucho más efectiva que las pruebas. Y lo otro que puedo ocupar es la elastasia fecal, que habla un poco de la función pancreática. La ausencia de esta, o sea, la disminución de esta, va a hablar de que el páncreas tiene una incapacidad exocrina. Eso también se hace a veces en los pacientes que tienen síndrome de mala absorción y yo ocupo la elastasia fecal para poder llegar al diagnóstico del síndrome de mala absorción. Hay otros elementos diagnósticos, sin embargo, se ocupan mucho menos. El tratamiento es principalmente un cambio de estilo de vida, hay que abandonar el alcohol, que como le dijo, es la principal causa de esto, y los pacientes tienen mucha pérdida de nutrientes, así que se suele dar un régimen que sea alto en calorías, alto en proteínas, porque tienen también una fase hiperinflamatoria que les va a causar mucho catabolismo.
Se suele hacer un régimen bajo en grasa, eso sí, para poder evitar en lo posible el mayor dolor a nivel del abdominal, que eso limitaría un poco la ingesta de alimento. Y se puede ocupar reposición de enzimas para poder aumentar la eficacia de la absorción de las comidas. Se ocupa lipasa junto con las comidas. Se puede ocupar también analgesia para que el paciente maneje un poco mejor el dolor abdominal. Paracetamol como primera opción. Si es que no tiene respuesta, vamos a los AINES, luego los opiáceos. Y si no hay respuesta a esto, terminamos en algunos manejos quirúrgicos. Y en cuanto a trastornos metabólicos, hay que tener en cuenta que el paciente puede tener tanto hipoglicemias como hiperglicemias. Por lo tanto, tenemos que valorar la necesidad de algún tratamiento. Generalmente los pacientes tienen más descompensación hacia la diabetes. Sin embargo, como también pierden la capacidad de liberar glucagón de forma correcta, la hipoglicemia puede presentarse también tardíamente. Así que hay que tener mucho cuidado con el medicamento que vamos a dar. Si vamos a dar un hipoglicemiante, tratar de que sea uno que no tenga algún efecto, algún riesgo mucho mayor de hipoglicemia y no dar hipoglicemiantes que estén apuntando a potenciar el efecto pancreático porque va a ser ineficiente. Por ejemplo, un medicamento como una glibenclamida no sería una opción correcta en este tipo de pacientes. La pancreatitis autoinmune es otra causa de pancreatitis crónica, aunque esta suele ser episodio de pancreatitis de repetición. Eh, Estos son pacientes que actualmente está de moda la enfermedad de G4, que también da un cuadro de pancreatitis, pero también hay otros que tienen la pancreatitis inmune de per se, solamente esa. Generalmente son pacientes que tienen alguna ictericia obstructiva, pueden tener también algún dolor a nivel abdominal y generalmente tienen asociación con otros órganos afectados. Esto es mucho de la enfermedad de G4 que da alteraciones en varios órganos. Encontramos dentro del diagnóstico el síndrome colestásico, hiperbilirubinemia, elevación de enzimas del parénquima colestásico, y en las inmunoglobulinas vamos a encontrar un aumento de las gamma globulinas y vamos a encontrar que la IG4 está 2 veces el valor normal. Podemos encontrar también elevación del CA19-9, podemos encontrar algunos anticuerpos, la verdad es que esto tampoco está 100% claro. Se ocupan imágenes, la resonancia tiene mayor efectividad para poder ver el páncreas y el diagnóstico finalmente se va a confirmar con el uso de una biopsia, ¿no? Es como la forma más definitiva para hacer el diagnóstico. Estos pacientes generalmente responden bastante bien a corticoides, que sería la primera opción. Y en caso de una no respuesta, podría ocupar algún otro medicamento, pero eso va a ser ya de segunda línea. Es una enfermedad que más que nada tienen que saber sospecharla, pero no es necesario que sepan al 100% el manejo. Bien, con eso hemos terminado todo el tema de pancreatitis. Es, como les digo, la parte más importante es que dominen la pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica es algo que tienen que saberlo de una forma un poco superficial, saber tal vez sospecharlo, un paciente con dolor abdominal que aumenta con la alimentación, que tenga algún síndrome de mala absorción y que en una imagen encontremos tal vez calcificaciones pancreáticas. Sería como ya un cuadro clásico de pancreatitis crónica.